El Pacto de los Obreros, parte 4, hoy 25 de mayo de 2024, terminando este contenido, estos 4 mensajes que forman parte de uno grande que lo hemos dividido en estas 4 secciones para poder transmitirlo mejor y para poder ir profundizando y viéndolo en cada momento y en cada parte. Tenemos que leer al principio, y así lo tengo preparado, para que leyamos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, lo vamos a buscar con nuestras Biblias, vamos a leerlo cada uno en el lugar en el que estamos, y yo lo voy a hacer aquí para que lo podamos hacer todos a una voz. Dice así la palabra de Dios: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es mandato de Dios para el pueblo judío, para su pueblo, el pueblo de Israel, que tenía que recordar este fantástico mensaje, esta fantástica esencia. Primero, que Israel es ese Dios único y absoluto, pero que es Dios nuestro, que es nuestro Dios con todo lo que quiere decir esto. Y Él, que es nuestro Dios, tiene que ser el receptor de todo nuestro amor. Por eso dice en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De alguna forma, aglutinando todas esas perspectivas del ser humano, donde el corazón pues quizá pueda ser más la intención, el alma pues puede ser un poco más la esencia de la persona, con las fuerzas, es decir, con todo lo que tenemos. Y estas palabras, como dice en el versículo 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Perdón, el pueblo de Dios, el pueblo judío, sigue haciendo esto. Esto es algo normal que ellos hacen de forma común. Si podéis buscar por internet cómo viven judíos ortodoxos o judíos tradicionales su vida, vas a ver que ellos viven de esta forma. Ellos hacen sus rituales, tienen estas palabras escritas, las ponen en los frontales de sus puertas, lo tocan al entrar, al salir, hacen sus rituales varias veces al día, atándose en su brazo, poniéndolo estas palabras en su mano y también en su frente. Son parte de su ritual. Y lo hacen porque, como aquí no lo podemos leer en la palabra de Dios, es algo que Dios nos llama a hacer. Y la pregunta es si nosotros también tendríamos que hacerlo ahora. Es una buena pregunta. ¿Tendríamos también nosotros que seguir este tipo de rituales que hacen ahora los judíos? Para mí uno de los mayores problemas está en que ellos no terminan de entender cuáles son los principios y las esencias de los mandatos de Dios. Cuando Dios dice que tenemos, por ejemplo, que atar estas palabras como una señal en nuestra mano y en los frontales entre los ojos, no creo que diga que realmente tiene que estar eso atado a nuestra mano y en nuestra frente. Creo y entendemos que lo que está diciendo es que nosotros tenemos que vivir esta realidad y tenerla presente en todas nuestras acciones, por eso habla de manos, y tenemos que ponerla en los frontales entre nuestros ojos, porque ahí es el lugar donde nosotros tomamos las decisiones y cómo vemos el mundo, ¿no? Es decir, todo lo que vemos, todo lo que pensamos, decisiones, todo lo que realizamos e iniciamos, tiene que ser disfrutando de esta realidad, que Dios Todopoderoso es nuestro Dios y tenemos que amarle de una forma absoluta. Y
nos dice también, ¿no?, que las tenemos que repetir y hablar de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarnos y cuando nos levantemos. Son esas 24 horas de las que hablamos siempre. Por eso, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que vivir esas 24 horas empezando desde la mañana, terminando por la noche, en esos tiempos de concentración donde estamos disfrutando no solamente de amar a Dios de una forma muy general, sino que hacerlo de una forma específica, disfrutando de la obra en Jesucristo, que es Dios mismo haciéndose carne para estar con nosotros y darnos toda la respuesta. Pero la clave que yo vengo aquí a resaltar y vengo aquí a subrayar es el versículo 7. Y la repetirás a tus hijos. ¿Por qué es esto importante? Porque si estas palabras no se repiten, no se enseñan, no se aprenden. Si nuestros hijos, en ese caso, sus hijos, los receptores de estas palabras, en aquel tiempo, no se lo repetían constantemente, hablando en casa, andando por la calle, al acostarse y al levantarse, esa palabra se pierde. Y fijaos qué sucede en Israel, que estas palabras se perdieron en más de una ocasión, teniendo que vivir épocas realmente complicadas, porque habían empezado a adorar a otros ídolos o se olvidaban de Dios, por así decirlo. Y esto es lo que tiene que hacer Dios, para que no os olvidéis de estas palabras, para que no os olvidéis de quién soy y quiénes sois a través de mí. Tenéis que recordarlo 24 horas. Y a nosotros nos pasa esto. Por eso hablamos de esas 24 horas, de empezando por la mañana, terminando por la noche, conectando con el pacto de Dios y conectando con el plan que Dios tiene para nosotros, todo momento y en todo tiempo. Porque entonces, si no hago esto, yo me olvido de quién es Dios. Por supuesto, no nos vamos a olvidar literalmente de quién es Dios, pero sí que vamos a olvidar ese amor que tenemos que tener por Él, vivir por Él, hacerlo todo para su gloria y para su honra, disfrutar y experimentar que todas las circunstancias que hay en nuestra vida están bajo ese Dios único y poderoso que nos llama hijos. Que yo a veces me olvido y empiezo a vivir una vida donde empiezo a tomar mis decisiones y no tomo mis decisiones, como dice aquí en Deuteronomio, conforme esta realidad. Que yo empiezo a dar mi corazón a otras cosas que no está mal que yo les dé mi corazón y que yo ponga pasión en mis estudios, que yo me esfuerce en mi trabajo, que yo ame a mi familia, pero a veces ponemos pasión, ardor y amor en muchas cosas y luego no nos acordamos de quién es Dios, de lo que Dios espera de nosotros o de lo que realmente es esencial para nuestra vida. Nosotros, como obreros para la evangelización del mundo, tenemos que guardar estas palabras, primero en nuestro corazón y segundo en el corazón de aquellos que tienen que permanecer y que tienen que quedar. El tiempo de hoy, el mensaje de hoy, se llama, ahí vemos que es la cuarta parte, la continuidad del pacto. La continuidad del pacto es lo que hemos visto en Deuteronomio capítulo 6. Pon este pacto, pon a Dios o ponme a mí, en este caso lo diría en primera persona, en tu corazón y luego ponlo en el corazón de tus hijos. Vamos a ver un poco esta realidad. En primer lugar tenemos los padres de los 7 remanentes, que son esos 7 personajes que hemos nosotros seleccionado de la palabra de Dios como aquellos que han permanecido, que han perdurado y que han ayudado a que el pueblo de Dios pudiese disfrutar del pacto. Jacob y José. Cuando José le transmite a su padre, a su familia, a sus hermanos, los sueños que Dios le estaba dando, ¿qué es lo que le dicen a José? Y eso lo podríamos leer tranquilamente ahí. ¿Qué es lo que le dicen a José? Bueno, es que tú, ¿quién te crees que eres? Es que estás diciendo que nos tenemos nosotros que arrodillar a ti, y se lo echan en cara. Pero es que el propio padre de José, Jacob, también se lo dice. Tenemos que llegar a la conclusión de que en aquellas sociedades tan patriarcales, como un padre va a decirle, como un hijo va a decirle a un padre que tiene que arrodillarse ante él. O de alguna forma,
que Dios le va a colocar, en este caso a José, por encima de Jacob. Sin embargo, hay algo muy interesante, y es que en esos versículos dice en la palabra de Dios que Jacob meditaba en las palabras de José. ¿Por qué hacía esto? Porque Jacob entendía y comprendía el pacto de Dios. Jacob entendía y comprendía que realmente Dios es capaz de tomar a una persona, darle ese pacto y llevarla para que tenga respuesta por todas las naciones. Por eso él guardaba la palabra. No porque fuese algo de José, sino porque Jacob entendía que era algo que provenía de Dios. José fue una persona que se crió con el mensaje de Jacob, que le llega de Isaac, que al mismo tiempo a este le llega de Abraham. El mensaje del pacto de Dios, de esas generaciones, ese pacto de bendición y de poder y de restaurar la tierra a causa de la descendencia de Abraham, a José no le llegaba de lejos. Estamos hablando de que Jacob es su padre, Isaac es su abuelo, Abraham es su bisabuelo. Abraham es el bisabuelo de José, por lo que esa palabra y ese pacto estaba fresco. No habían pasado 20 generaciones. Era un pacto fresco, una palabra fresca. ¿Qué le dirían toda su familia a José? ¿Cómo le transmitirían el pacto? ¿Cómo lo hizo su madre? ¿Por qué entonces José pudo tener tantas respuestas a pesar de las circunstancias? Porque fue una persona la cual fue levantada como un remanente desde que nació. Fue levantada como un remanente a través de su padre y a través de su madre, la cual falleció y fue un problema para él. Pero esto no es el mayor de los problemas. Génesis 41:38. ¿Cuál es la respuesta? Que el pacto que se había grabado en José a través de la obra de sus padres y de su abuelo y de su bisabuelo se había convertido en una realidad tan grande que en el versículo 41, versículo 38, dice el faraón: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Por qué José puede llegar a ser este punto? Porque fue levantado como un remanente. Vamos a ver ahora a Jocabed o Jocabed o como lo queramos pronunciar. A veces los nombres bíblicos tienen su dificultad de pronunciación. Y vamos a ver también a Jetro. Éxodo del 2 al 5. Nos encontramos un contenido muy importante que podemos leer en casa. Estamos hablando de capítulo. Pero vamos a irnos al versículo 18, donde Jetro va a ver a Moisés y va a reconocer la obra que Dios ha hecho en Moisés. Es que de verdad Dios ha librado al pueblo de Egipto. Es que de verdad Dios os ha sacado y os ha dado la respuesta. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque en Éxodo, capítulo del 2 al 5, se tiene que levantar Moisés como un libertador. ¿Pero cómo se va a levantar como un libertador? Primero porque hay una madre que hasta quizá la edad de los 5 años le ha estado dando el pacto. Le ha estado transmitiendo el Evangelio. Le ha estado transmitiendo la palabra de Dios. Su identidad como un hijo, su identidad como pueblo, una identidad que él guardó en su corazón. Por eso llegó hasta un punto que para defender a su pueblo, a sus hermanos, como dice la palabra, llegó a matar a un soldado o a un funcionario egipcio. Y luego está Jetro, que durante 40 años en el desierto, estando con él juntamente como suegro y como yerno, sacerdote de Madián. Se levanta Moisés. Y se levanta Moisés porque Dios ha puesto a su alrededor a personas que le han ayudado a encontrar la respuesta. Samuel dice: oye, es que yo no sé hablar, es que tengo problemas, es que yo no soy muy esto y muy lo otro. No te preocupes, que ya tengo a Aarón preparado para que él esté a tu lado y te ayude a hacer la obra. Padres de los 7 remanentes. En este caso, ya hemos visto padre, hemos visto madre, hemos visto suegro, hermano de Moisés, como era Aarón,
levantado para ayudarle. Incluso cuando era un bebé, su hermana Miriam también hizo lo mismo. Le ayudó en aquel tiempo y en aquella circunstancia para que él pudiese llegar a los brazos primero de la hija del faraón y después diciéndole a la hija que la lleve con su madre, que ella la pueda ayudar sin decirle que es su madre biológica. Ana y Samuel. ¿Cuándo cambia la vida de Samuel? Cuando él empieza a vivir dentro del templo. Samuel, que no iba a nacer en principio, hasta el momento en el que Ana cambia su oración. Yo es que no quiero un hijo normal, es que yo he entendido que lo que yo quiero es un remanente. ¿Tenéis ahí los textos? Yo quiero un remanente. Yo quiero a alguien que pueda vivir por y para el Señor. Yo quiero a alguien que viva para cambiar este mundo. Fue la oración de Ana respondida, y cuando ya Samuel era un niño grande, que ya no tomaba la leche de su madre, que estaba preparado, dejó su hogar y se fue a vivir al templo. Y viviendo en el templo, él se levantó como alguien cercano al pacto, cercano a las Escrituras y cercano al propósito y al plan de Dios. Y Samuel, como dicen las Escrituras, dice la palabra de Dios que ninguna de sus palabras cayó a tierra, que en el tiempo en el que Samuel hizo su ministerio no cayeron los ejércitos de Israel contra los filisteos, que Samuel se levantó como ese profeta, como ese sacerdote y como ese juez de Israel. Podríamos hablar también de David por consecuencia, pero nos vamos a ir directamente a Isaías y Daniel. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 13? Dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. En otras versiones utilizan la palabra remanente, como lo vemos ahí en esa nueva traducción viviente. Si aún sobrevive una 10ª parte, un remanente. Y luego menciona ese tocón, que es cuando un árbol se corta y queda ese tronco cortadito bajo en la tierra. Eso es el remanente. Y luego del remanente, la simiente, el renuevo, que es esa simiente santa. Este mensaje del remanente, que ya lo tenemos todos, es muy escuchado y lo hemos hablado muchas veces, es de lo que está hablando Isaías, en este caso. Y es lo que luego forma parte del corazón de aquellos que van a Babilonia. Está hablando del periodo de Babilonia, está hablando aquí Isaías de lo que iba a ocurrir en ese cautiverio del pueblo de Dios durante 70 años. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Tomando esa realidad, él levantándose como remanente, es decir, como aquel que ha quedado, que ha sobrevivido, que ha permanecido, se levanta como la simiente santa para que a través de él el pacto pueda volver a crecer y pueda llegar a todas las naciones, que es lo que ocurrió en Daniel. Podemos leer todo el capítulo, podemos leer en especial el capítulo 6 si queremos, donde vemos incluso anteriormente también, no solamente con Darío, sino con Nabucodonosor, es reconocido Dios y las obras de Dios son reconocidas a través del testimonio de Daniel experimentando esta realidad, que él es ese tocón, él es ese remanente que ha permanecido, pero que Dios hace que de él salga ese renuevo. La pregunta es, ¿dónde empieza esto? Empieza en las palabras de Isaías, empieza en el corazón de Isaías, empieza preparando ya la generación diciendo: tenéis que levantaros remanentes para lo que va a ocurrir. Las palabras de Isaías no se quedaban en Isaías. Las palabras de Isaías llegaban al pueblo y ese pueblo guardaría estas palabras. Vemos padres de los 7 remanentes, pero cuando digo padres, ya estamos viendo, me refiero a un término mucho más genérico. Vemos a un padre, vemos a una madre, vemos a un suegro, vemos a un profeta, vemos a personas muy diferentes obrando y ayudando para que las siguientes generaciones se levanten, para que luego digan: no, si yo no tengo hijos, o bueno, es que ya mis hijos son esto, no pasa nada. Hablemos de nietos, hablemos de sobrinos, hablemos de vecinos, hablemos de cualquier remanente de la iglesia
el cual tiene que ser levantado por nosotros. Ahora, vamos a verlo con otra perspectiva, igual pero ya en el Nuevo Testamento. Padres de los remanentes de la evangelización del mundo. Felipe, todos le conocemos, fue uno de los diáconos que se levantó en Hechos capítulo 6. ¿Y qué tenía que tener ese diácono para poder ser levantado? Esa persona para ser llamada diácona o diácono. Pues vemos que tienen que ser personas de buen testimonio, personas que habla llenura del Espíritu Santo y personas de sabiduría. No eran cualquier persona, eran personas que eran seleccionadas por ser gente de testimonio, llenura y sabiduría. Este era Felipe. El Felipe que entendió muy bien no solamente el pacto de Jesucristo, sino el pacto de la evangelización del mundo. Y cuando él entiende el pacto de la evangelización del mundo, ¿qué es lo que hace? Cuando tiene que salir, en Hechos capítulo 8, él se dirige a Samaria y no se dirige a Etiopía, pero le da el mensaje al etíope eunuco, es decir, a ese funcionario de la reina que era de Etiopía, y dándole el mensaje de Cristo, el evangelio llega hasta Etiopía. Y a día de hoy, este hecho sigue siendo reconocido por las iglesias como el hecho que abrió el pacto de Dios para el país. Samaria y Etiopía, dos países, por así decirlo, dos naciones, las cuales escucha y recibe el evangelio de Jesucristo a través de este hombre. En el capítulo 21, versículo 8, es llamado el evangelista, y ahí es donde va el apóstol Pablo de vuelta de su viaje misionero, de su tercer viaje misionero hacia Jerusalén, y ahí está unos días en Cesarea Marítima. Y ahí le llaman Felipe el evangelista. No porque el hecho de ser diácono, de hecho se le dice, es uno de los siete diáconos que se levantaron en el capítulo 6, no porque ser diácono sea menos o sea menos importante, ya vemos que para ser diácono es algo muy importante y vemos que los requisitos son elevados, sino porque él transformó también su identidad en un evangelista. De capítulo 6 al capítulo 21 han pasado muchos años, muchos años. ¿Qué dice en el capítulo 21, versículo 9? Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ese tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué profetizaban? Tenemos que alejarnos un poquito de algunas corrientes de profetas y de profetización que hay a día de hoy. Estamos hablando de que en Hechos, capítulo 21, versículo 9, está mencionando que ese Felipe que entendió el evangelio de Cristo, que tenía testimonio, llenura y sabiduría, que fue como un evangelista y así fue llamado desde entonces, ¿qué es lo que hizo en su día a día, en su hogar? Levantó a 4 hijas, pero como 4 remanentes, que en medio de la destrucción, en medio de la persecución, en medio de huir de su hogar y de la dificultad, Felipe, en medio del desastre, como tenía el pacto, levanta a 4 remanentes. 4 chicas, en aquel tiempo, pues doncella, quiere decir, una chica joven, que tenían palabra de Dios y que Dios las utilizaba para transmitir el mensaje. Es lo que se refiere con que profetizaban. Y ahí se ve cumplido lo que dijo, y no sé si os acordáis de la semana pasada, cuando hablamos de que Pedro, en el mensaje de Hechos capítulo 2, dice, recordando las palabras de Joel, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí está la respuesta. Ahí está el cumplimiento de la palabra. Este es Felipe. También podemos ver a Timoteo. ¿Cómo se levanta Timoteo? Timoteo se levanta, como dice 2 de Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No tenemos ya solamente madres, sino también tenemos abuelas. Abuelas que transmiten el pacto a los remanentes, que transmiten el pacto. Y aquí hacemos siempre la misma pregunta.
¿dónde está el abuelo y el padre de Timoteo? Lo único que dicen es que el padre de Timoteo era griego. Pero la fe se la transmite su abuela y su madre. Posiblemente solas, en el sentido de que no tenían quizá el apoyo espiritual ni el apoyo de fe del abuelo y del padre de Timoteo. No importa, ellas solas, la abuela y la mamá, a contracorriente, dándole el evangelio a Timoteo, como dice aquí, desde que era joven. Hechos capítulo 16, versículo 1, ese joven que recibe el evangelio desde temprano, ya se levanta como un discípulo en Listra, ciudad en la que es apedreado y en la que es apaleado el pobre Pablo. Y se levanta Timoteo como un discípulo. ¿Por qué se levanta como un discípulo? Porque se ha guardado el pacto en su corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, lo podemos leer, lo voy a leer yo para vosotros. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, porque luego digan que el Antiguo Testamento nos vale. O sea, no vale. El Antiguo Testamento te ayuda a entender quién es Jesucristo y teniendo fe en Él, obtienes la respuesta. Pero el punto de hoy lo colocamos en desde la niñez. Desde la niñez, desde que era pequeño, su abuela y su mamá, Loida y Eunice, le entregaban el pacto. Ahí está el remanente, ahí está el discípulo. Y vamos a terminar con esa tercera persona, ¿vale? Hablamos de María y su hijo Juan Marcos. ¿Quién era esta María? Pues María, que es el nombre muy común en el Nuevo Testamento, en particular esa María, dicen que podría ser la que habilitó su casa, su aposento alto, para la última cena, la cena del Señor, y también, como os decimos, el aposento alto de Marcos. Es decir, no era de Marcos, era de su madre, por supuesto. Por eso tendríamos que haber dicho el aposento alto de María, lugar que María prestó como iglesia, quizá en aquel tiempo instituida o improvisada, Hechos capítulo 12, que cuando Herodes castigaba a la iglesia, incluso llegó a matar a Jacobo, hermano de Juan, tuvo preso a Pedro y en su casa, en la casa de María, perseguidos por Herodes, entended lo que se estaba jugando María y lo peligroso que era, María habilita su casa donde se reunía la iglesia y oraba e intercedía por estas circunstancias. ¿Qué es lo que hacía María? María habilitaba su casa, daba su hogar, todo lo que tenía para la iglesia sin reservas, sin miedo a lo que pudiese llegar a ocurrir. Este corazón de María lo traslada a su hijo Juan Marcos. Este corazón que tiene María lo traslada a su hijo Juan Marcos. ¿Y quién es Juan Marcos? Bueno, para empezar, según entendemos, es Juan Marcos primero el que tenemos en la Biblia. ¿Quién es este Juan Marcos? El escritor del Evangelio de Marcos. Es decir, gracias a Marcos tenemos, entre otros 3 evangelios, la vida, la obra, las palabras de Jesucristo. Pero antes de que Juan Marcos tomase el tiempo y el cariño de dejar por escrito todo esto, ¿qué es lo que ocurrió? Que su madre trabajó de tal forma que cambió su corazón. Colosenses 4:10. ¿Qué es lo que dice Colosenses 4:10? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, o primo, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. ¿Qué es lo que vemos aquí? Está hablando de sus colaboradores. En otra versión lo tenemos ahí de una forma más clara. Colaborador. Colosenses 4:10. Bueno, seguimos.
Hechos 12:25. ¿Qué sucede después de que Pedro saliese de la cárcel? Juan Marcos es llamado como un discípulo de los apóstoles. Y nos vamos a quedar con estos 3 textos. Tenemos ahí escrito en la pantalla, así que luego lo podéis leer tranquilamente y apuntar, no hay problema, pero vamos a ver Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mis colaboradores. Ahí está también Lucas, escritor no solamente del Evangelio de Lucas, sino también del libro de los Hechos. Es colaborador de Pablo. Es la gracia y la respuesta no solamente de un chico, sino también de su madre María. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Está hablando Pedro, ahí en 1 de Pedro 5:13. Por supuesto, un hijo espiritual, pero le tiene como un hijo. Fíjate lo útil y la cercanía de Juan Marcos con Pedro como para llamarle su hijo. Y luego finalmente otra vez el apóstol Pablo dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos, colaborador, hijo, útil, discípulo, pero ¿por qué tuvo el testimonio día a día de su madre María? Esta es una gracia enorme que nosotros tenemos que disfrutar. Y como vemos ahí, en Colosenses 4:10, María no solamente era madre de Juan Marcos, sino como en Reina Valera dice que es, lo hemos leído rápido, que Bernabé, el que va de misiones con Pablo, ¿vale? Es decir, el misionero Bernabé era, el término más justo sería primo de Juan Marcos. Por lo tanto, tomando a María como referencia, su sobrino Bernabé fue misionero para la evangelización del mundo. Ahí tenemos otra conexión. ¿Tienes sobrinos? Levanta un Bernabé. Levántale. Levanta a alguien para hacer la evangelización del mundo. Sobrinos, nietos, yerno, nuera, hijo. No importa. Lo que importa es que este pacto podamos transmitirlo a las siguientes generaciones. Y si no tenemos a muchos a nuestro alrededor, búscalos, adóptalos, como hizo espiritualmente Pedro con Juan Marcos, llamándole mi hijo. Tened muchos hijos espirituales, porque es así como el pacto va a llegar hasta el último de la tierra. Es este el mensaje de la continuidad del pacto, cómo estas personas tienen que levantar a la siguiente generación para que ellos puedan hacer la continuidad. Si no hay continuidad, no hay evangelización. Si no hay evangelización, reinará en el mundo la oscuridad, el sufrimiento y la perdición de las personas. Pero si este evangelio se transmite, como nos dice Deuteronomio 6, ese pacto transmitido, recordado de mañana hasta la noche, cuando salimos de casa, cuando entramos, andando por la calle, en todo momento, si es ese pacto transmitido 24 horas y transmitido al corazón de la siguiente generación, entonces habrá evangelio, habrá evangelización, habrá esperanza, habrá respuesta y habrá, al final, un gozo en el mundo. ¿Solo a través de quién? A través de los que primero experimentamos el pacto. Por eso dice en Deuteronomio 6, ponlo primero en ti, ama tú a Dios y luego transmítelo. Así que primero vamos a experimentar este pacto. Vamos a profundizar en la obra y el mensaje de Jesucristo como Salvador y Señor nuestro. Vamos a entender y a comprender que realmente Cristo es la única respuesta y vamos a experimentarlo. Y después eso será fácil de transmitir. Y lo haremos de una forma natural, en nuestro día a día, de una forma cotidiana, pero esto quedará en el corazón de la siguiente generación. Y así como a lo mejor Juan Marcos, cuando veía que su madre invitaba a Jesús a los 12, no sabía por qué, ni lo entendía y le molestaba que esos señores fueran a su casa a cenar,
Eso luego lo entendí con el paso del tiempo porque se guarda en el corazón. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que os levantéis primero vosotros y vosotras como discípulos y discípulas de Cristo, que os levantéis como discípulas del Evangelio que ha sido proclamado y será proclamado hasta el último de la tierra, y podéis hacer esa obra de 24 horas experimentando y amando a Dios, haciendo lo que más Dios quiere, que es la evangelización del mundo, y también transmitiendo a esa siguiente generación, sin importar si son hijos, nietos, sobrinos, primos, no importa, pero transmitir esa siguiente generación y levantar en la iglesia ese sistema de remanentes a través de los niños desde que ya están en el vientre de su madre, que ya escuchen el Evangelio, como mi mujer ya nos dice que el bebé ya en esta semana ya puede escuchar. Pues hay que hablarle y hay que testificarle del Evangelio, que ese bebé ya empiece a escuchar pacto desde que es pequeñito, y su espíritu que está ahí, su espíritu, empieza a ser vivificado, y su corazoncito que ya late, y que lo hemos escuchado ya en 2 ocasiones, que pueda latir por Cristo. Y ese ministerio de remanentes tiene que ir desde el vientre de la mamá, cuando los bebés nacen, hasta que ya los remanentes vuelan al mundo. Pero ese ministerio y ese sistema tiene que establecerse, y en el cual tiene que darse este contenido para que puedan levantarse las hijas de Timoteo, puedan levantarse, las hijas de Felipe, un Timoteo, un Marcos, un Bernabé, o como hemos visto en el Antiguo Testamento. Si no hay transmisión a la siguiente generación, no hay discípulos, no hay evangelización del mundo. Pero aquí está la buena nueva. Dios se preocupará de darnos la gracia, darnos la sabiduría y de levantarnos a nosotros como esos respaldos, como ese respaldo, esa plataforma para que los remanentes puedan ir hacia la evangelización del mundo. Sin miedo, sin preocupaciones, transmitamos y esperemos la obra de Dios. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias porque no hay nada que podamos hacer fuera de ti, pero dentro de ti lo podemos hacer todo. Y ahí es donde queremos permanecer, dentro de ti, dentro de tu palabra, dentro de tu poder, dentro de tu amor, de tu comprensión, y por supuesto ya dentro de esa obra salvadora que realizó Cristo en la cruz y que fue consumada en ese lugar, Señor, de tormento, de dolor, de sufrimiento, a través, Señor, de esa muerte, pero que hoy nos da vida, una vida que es absoluta, Señor, una vida que supera el pecado, una vida que supera la condenación, una vida que supera la mentira y la obra de Satanás, por cuanto Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.